Con más de 11 años de presencia en Chile, el Instituto Alemán Fraunhofer ha desarrollado diversos estudios de energía solar, particularmente asociados a la fotovoltaica. ¿Cómo se asocian estos estudios en la electromovilidad? Bueno, eso nos lo contará Marco Bacareza, el líder de desarrollo de negocios del Centro de Tecnologías para Energía Solar de Fraunhofer, Chile. Marco, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás tú? Bienvenido. Bueno, muy bien por acá, siempre con mucho ánimo trabajando en el mundo de la energía renovable. Agradezco de todas maneras la oportunidad de participar en este programa y dar nuestra visión y comentar sobre lo que hacemos en torno a estos temas tan de moda y tan importantes para el país y para el planeta en estos días, digamos, en estos tiempos. Así es, y sobre todo con estos nuevos desafíos que se nos vienen sobre la electromovilidad al 2035, pensando en el plan de electromovilidad justamente que ha planteado el gobierno y a ese plazo. En tal sentido, Marco, ¿cómo han evaluado ustedes en Fraunhofer? ¿Cómo han integrado más bien sus estudios que son referidos a energía solar, fotovoltaica, y cómo buscan incorporarlo justamente a la electromovilidad? Bueno, en general, como nuestro foco principal de trabajo es, como tú bien dices, la energía solar, y la energía solar uno la asocia directamente con producción de energía para consumos eléctricos, digamos. Nosotros lo que estamos haciendo en cuanto a electromovilidad es extender ese rango de aplicación de la energía solar en otros campos, descarbonizar otros sectores, lo que se llama descarbonizar sectores complejos. Cuando uno tiene consumo eléctrico y le conecta ese consumo eléctrico a una fuente renovable, ya lo descarboniza directamente, porque el consumo ya es eléctrico originalmente. Pero tenemos en el país y en el mundo en general, digamos, las fuentes de emisión de carbono y de todo lo que hace el efecto invernadero y otros contaminantes muy complicados, el uso de combustibles fósiles en otros ámbitos, como por ejemplo el transporte. Todos vemos, ¿no es cierto?, en la calle la gran cantidad de autos y vehículos que se mueven, y esos vehículos son en gran parte ese consumo de diésel o benzina para transporte, Así en es. gran parte responsable del cambio climático. Entonces, la electromovilidad representa la forma de reducir o de eliminar esas emisiones en el transporte, pero para que esa reducción sea efectiva, tenemos que ser capaces de inyectar energía limpia, que al recargar ese vehículo eléctrico, le inyectemos energía que sea de origen limpio. Entonces, esa energía tiene que ser solar, eólica, hidráulica, biomasa. Y en nuestro caso en particular, como trabajamos en energía solar, nuestro énfasis es conectar en el fondo la energía solar con estos nuevos consumos para alimentar el transporte y así descarbonizar el transporte, que es un sector complejo, difícil de descarbonizar. Una industria, una infraestructura muy instalada ya, muy desarrollada, que es un gran desafío, pero hay que hacerlo. Sin duda, y de hecho, hace algún tiempo conversábamos sobre estudios también que estuvieron realizando para vehículos agrícolas que trabajen justamente con celdas fotovoltaicas o con energía solar directamente. ¿Cómo ha sido ese estudio y cómo ha avanzado ese programa? Mira, estamos avanzando en eso. Nosotros tenemos una aplicación, tenemos todo un área de estudio que se refiere a lo que es la energía solar eh, em, en doble uso de suelo o doble uso de superficie. Por ejemplo, cuando tenemos un invernadero o un cultivo o una masa de agua, por ejemplo, un tranque de regadío, de almacenamiento de agua, en que instalamos sobre esa superficie paneles solares, de manera que mantenemos el uso original de la superficie, almacenamiento de agua, cultivo o invernadero. Agregamos sobre esa superficie paneles solares con una configuración especial que permite la actividad por debajo original, digamos, debajo de esos paneles. Con eso agregamos fuentes de energía renovable en el agro, en el sector agrícola, sin necesidad de sacrificar de sacrificar terreno para otro uso, porque en el campo, digamos, bueno, la principal actividad es producir cultivos, no tener alimento en eso, a partir de esos cultivos. Entonces, no es deseable que para poner energía solar en la agricultura tengamos que arrancar cultivo y poner paneles. Entonces, usamos este concepto del doble uso de suelo. Y con esa energía, aparte de alimentar esa energía nueva que es renovable, que se generaría en el campo, en la agricultura, aparte de alimentar los consumos normales, digamos, bomba, en fin, packing o refrigeración o lo que sea, de consumos tradicionales para riego, por ejemplo, en agricultura, está la posibilidad de agregar electromovilidad. Hay varios proveedores ya, fabricantes a nivel mundial de tractores que están, por ejemplo, lanzando los primeros modelos de vehículos agrícolas eléctricos,
en que uno en vez de cargarlo con diésel, lo carga con energía eléctrica, y si esa energía eléctrica es solar, tenemos en el fondo transporte eléctrico para la agricultura. Y la agricultura es un gran consumidor de diésel para todos sus usos, todos los tractores que vemos que hacen todas las labores agrícolas de fumigación, de cosecha, en fin, y también después de movimiento de los productos, consumen gran cantidad de diésel. Ese diésel después va a la huella de carbono a ese producto y llega castigado con huella de carbono a su mercado de destino, y aparte aumenta las emisiones. Entonces, conectar esos vehículos, pasarlos a eléctricos y conectarlos con esta producción de energía en este doble uso de suelo, energía solar, haría todo un sistema que se abastecería de energía y a la vez elimina la huella de carbono de los productos agrícolas y contribuye definitivamente a moderar el cambio climático. Ahora en Chile estamos haciendo distintas inversiones en electromovilidad y también se están incorporando diversos planes para descarbonizar la matriz y también de alguna forma eliminar el parque automotriz de combustión interna como lo conocemos, ¿verdad? Y también hay una solución que se ha ido planteando, que incipiente, que es el hidrógeno, particularmente el hidrógeno verde, ¿no es verdad? Entonces, cuando nos hacen la pregunta, ¿qué es preferible? ¿Vehículos a hidrógeno verde o vehículos eléctricos? ¿Qué podría proponer Fraunhofer al respecto? La respuesta es ambos. En realidad, el hidrógeno verde o los vehículos a celda de combustible y los vehículos a batería eléctricos no compiten. En nuestra visión no compiten, son complementarios. Al final de cuentas, cuando uno habla de un vehículo de hidrógeno verde, un vehículo a fuel cell, a celda de combustible, es un vehículo eléctrico al final del día. Todo lo que es el tren motriz y otros dispositivos son muy parecidos en ambos vehículos, solamente que en un caso, cuando es un vehículo a celda de combustible, la fuente de energía, la forma en que almacena la energía para que ese vehículo se mueva es en base de hidrógeno, que se almacena a alta presión en el vehículo, que ese hidrógeno alimenta una celda de combustible, que al final es una especie de batería que alimenta un motor eléctrico y el vehículo después circula con esa energía. Hay incluso vehículos híbridos que usan las dos cosas, una batería y una celda de combustible, y se combinan entre ambas. Y después tenemos los vehículos eléctricos puros, que son los a batería, que son los que vemos más comúnmente hoy día. ¿Y por qué decimos que la solución es ambos? Porque el vehículo a batería lo vemos como una opción más práctica cuando hablamos de transporte de corta distancia, el vehículo particular, uso urbano. ¿Por qué? Porque la infraestructura eléctrica, la infraestructura que permite recargar esos vehículos ya está disponible, la red eléctrica ya existe, tenemos que adecuarla, por supuesto, pero ya está disponible. Y por otro lado, en esos casos la autonomía no es un tema tan serio. En general, cuando uno habla de vehículos que circulan en el ambiente urbano, ya sea para carga, para despacho, para logística o también para transporte de pasajeros, digamos, los vehículos particulares, la autonomía, los recorridos diarios son relativamente cortos en un rango urbano. Entonces, la autonomía de una batería alcanza, no tiene problemas por ese lado. Y de hecho, si pensamos en nuestros vehículos particulares, están gran parte del día estacionados, digamos, uno circula como hora efectiva al día, bastante poca, a menos que sea un vehículo comercial, un taxi, qué sé yo, pero incluso en esos casos también hay tiempos muertos en el día que se pueden usar para cargar el vehículo. Sin embargo, cuando nos vamos a aplicaciones en que se requieren vehículos de mayor potencia, por ejemplo, maquinaria minera, o vehículos que requieren larga autonomía, camiones de transporte de larga distancia, camiones pesados que transportan mercadería de norte a sur, o buses interurbanos, o incluso otros vehículos como barcos y aviones, digamos, en esos casos, la batería ya no es solución, porque si yo tuviese que almacenar la energía que requiero en baterías, por ejemplo, para mover un camión desde Santiago hasta Copiapó, tendría que recargarlo varias veces en el camino, o tendría que tener tantas baterías en el vehículo que perdería, para almacenar esa energía, que perdería mucha carga útil. Entonces ahí el hidrógeno entra a tener ventajas, porque el hidrógeno verde, o el hidrógeno en general en un vehículo a celda de combustible, tiene la ventaja que, uno, su tiempo de recarga, como es un gas, es parecido a la carga original con diésel, no requiere estar 2 o 3 horas conectado a un cargador. Y segundo, la autonomía que genera esa carga es equivalente a la autonomía que genera el vehículo original en diésel o en combustible fósil. Entonces, desde el punto de vista de operación y logística, es muy parecido a cómo operan hoy día los mercados convencionales. Y esas son las dos grandes ventajas de por qué vemos que el hidrógeno también es una opción más práctica hoy día para el transporte de carga, el transporte de maquinaria pesada de alta potencia. Y por otro lado,
así como tenemos energía solar que puede producir energía eléctrica a muy bajo costo, esa energía solar a su vez es la misma fuente que nos permite producir hidrógeno verde a muy bajo costo. Nuestra gran ventaja en realidad cuando hablamos de hidrógeno verde como país es que tenemos acceso a energía renovable muy barata y muy abundante. El hidrógeno verde, ¿qué es lo que es? No es más que energía renovable almacenada en la forma de la molécula de hidrógeno. Y nuestra gran ventaja es eso, es que esa energía solar la podemos almacenar en este hidrógeno, la podemos usar en diversos usos, entre ellos transporte. Sin duda, y en ese sentido, Marco, ustedes también han realizado o realizan diversos estudios justamente para vehículos de gran tonelaje en la industria minera, en la agricultura, lo acabamos de decir. También hay estudios de ustedes aplicados de hidrógeno verde a barcos, al área naviera. ¿Qué otros estudios se están realizando también en este sentido, digamos, en hidrógeno verde, todos aplicados a movilidad sostenible, en definitiva? Sí, bueno, en realidad los sectores que tú mencionas son los que hemos profundizado sus estudios. Por ejemplo, estamos trabajando bastante con la gran minería. La gran minería efectivamente ve en el hidrógeno verde una opción importante para descarbonizar, lo que comentábamos, el sector más complejo de descarbonizar, que es el transporte. La gran minería gasta muchísimo diésel hoy día, básicamente en mover estos grandes camiones y otros vehículos pesados que transportan el material desde en la faena, etcétera. Electrificar esos vehículos mediante baterías u otras tecnologías directamente eléctricas es muy complejo, entonces el hidrógeno verde ahí aparece como opción. Hay varias alternativas, una puede ser, por ejemplo, con vehículos a fuel cell, a celda de combustible, para eso hay que tenerlo eléctrico y ponerle una celda de combustible, u otra opción puede ser incluso con el hidrógeno verde, fabricar combustible sintético. Si yo capturo carbono de una fuente y lo combino con hidrógeno, puedo generar símiles de la gasolina o del diésel en forma sintética, y eso puedo usarlo en motores o en camiones convencionales o con algunas modificaciones, y puede ser un paso intermedio para descarbonizar ese sector, digamos. Entonces, estamos haciendo todos esos estudios de aplicación a partir de hidrógeno verde en las diversas formas que puede ser usado, digamos. Justamente Como, lo último que mencionas corresponde al proyecto HIF que se está desarrollando en Magallanes. Exacto, ese proyecto es muy parecido a lo que nosotros estamos impulsando. En ese caso, en Magallanes, como no hay gran minería, el objetivo directo de ese proyecto es exportar ese combustible a Europa, a Alemania en particular, para su uso allá. Nosotros vemos que hay una gran ventaja de hacer eso mismo en la zona norte del país, porque ahí tenemos, bueno, la energía solar, que sería la fuente primordial. En el caso de HIF, la fuente primordial de energía es la eólica, que es nuestra otra gran activo renovable, ¿no es cierto? Pero la gran ventaja que tenemos en el norte es que tenemos la energía solar y tenemos un consumo local. Tenemos la minería, que puede ser un gran comprador potencial de estos combustibles sintéticos o estos derivados del hidrógeno para descarbonizar la flota actual. Entonces tenemos una demanda local, lo que nos permitiría producir a gran escala en menores plazos, digamos, y después tener una base para exportar también combustible al resto del mundo. En el fondo, el hidrógeno verde nos permite pensar en una forma de exportar energía, porque es más fácil, ¿no es cierto?, sintetizar otros combustibles o también gases o compuestos químicos como amoníaco, metanol, etcétera, y a partir de hidrógeno verde, y eso exportarlo, y eso puede generar una tremenda nueva industria en nuestro país, digamos. No solo descarbonizar nuestra matriz energética transversalmente, sino que además generar nuevas industrias y nuevas fuentes de trabajo y nuevas fuentes de desarrollo. Sin duda que sí, Marco. Bueno, se nos acaba un poco el tiempo, pero no puedo dejar de preguntar qué es lo que tienen en la mira en Fraunhofer para el próximo periodo, para el próximo año, sus proyectos a corto plazo, ¿cómo lo están preparando ya? Bueno, nosotros estamos trabajando actualmente en estudios de prefactibilidad y factibilidad para tanto en electromovilidad, baterías, como sobre todo hidrógeno verde, como te comentaba, para su uso en diversos sectores industriales. Varias industrias nos están consultando y pidiendo ayuda para definir hojas de ruta y cómo pueden ellos descarbonizar su flota. Y para nosotros el siguiente paso, para lo que queremos buscar colaboración público-privada y allegar fondos, porque el siguiente paso implica un mayor esfuerzo, es desarrollar pilotos. Aquí, ¿cómo se aprende? Se aprende haciendo. Yo creo que ya en el hidrógeno verde y en electromovilidad, en todas estas cosas, hemos hablado muchos seminarios, muchos talleres, muchos webinars, perfecto, pero ahora tenemos que pasar a la acción. Tenemos que, en conjunto, empresas, gobiernos, fondos de afuera, fondos locales,
tenemos que hacer pilotos, tenemos que probar la tecnología, echarla a andar, con estos pilotos vamos a aprender, vamos a generar capacidades, vamos a enseñarle a las personas, vamos a entrenar a nuestros técnicos, vamos a dar a conocer estas ventajas, y eso es lo que se aprende haciendo al final de cuentas. Eso es lo que tenemos que pasar a hacer, pilotaje. Eso requiere recursos, mucho esfuerzo, pero en esa vía estamos, en ese camino estamos. Sin duda que sí, el llamado de Fraunhofer Chile, pasar de la teoría a la práctica, existe ya suficiente conocimiento, tenemos la base académica, tenemos los estudios, ahora hay que desarrollarlo, ponerlo en práctica. Quiero agradecer a Marco Bacareza, líder de desarrollo de negocios del Centro de Tecnologías para Energía Solar de Fraunhofer Chile. Muchas gracias por acompañarnos, Marco. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarnos estos importantes conceptos y hasta la próxima. Así será. Hasta la próxima. Y a ustedes, amigos, amigas, recuerden que pueden revisar el ciclo completo de estas entrevistas y de esta edición especial en nuestro canal de YouTube y también en nuestro portal de noticias www.reportesostenible.cl. Muchas gracias. Nos vemos próximamente.